Bueno, pues nuevamente seguimos ya con el último episodio del conflicto Israel-Palestina. Ayer estábamos viendo como en la conferencia de Oslo hay un sistema complejo de territorios, ¿no? Dijimos que se habían dividido en territorio A, control político y militar palestino, pero de este solo hay un 3%. El B, control político palestino, pero militar Israel, y este hay un 23%. Y luego C, político y militar, todo de Israel, el 74%. Entonces, la idea era ir convirtiendo progresivamente C en B y B en A. Pero como dijimos, esto generaba unas fronteras complejísimas con controles militares por todos sitios. Según la gente se le preguntaba, y antes de Oslo se podía mover mucho más fácilmente. En fin, por otro lado, Arafat, ya el líder de la autoridad palestina, no controlaba su propio terrorismo, y esto da a los israelíes a que sigan reprimiendo y ocupando, y llegaría la segunda intifada en el año 2000. Luego, por ejemplo, los asentamientos. Hay muchos tipos de asentamientos. Cuando se dicen asentamientos, pues pueden ser que se urbaniza un lugar, se hacen excavaciones, se urbaniza y se meten una población de 2000 vecinos. Pero otro puede ser un judío integrista que pone su reloj en un suelo palestino. Hay mucha diferencia, claro. Los primeros cuestaría más trabajo quitarlos que el segundo, ¿no? En 2004 muere Yasser Arafat y no quieren rezarle en la explanada de las mezquitas cuando llega su cadáver de París, pero también hay muchos altercados. Al año siguiente Israel abandona Gaza, pero no Cisjordania, que permanece en los asentamientos. En 2005 Ariel Sharon, del Likud, un tipo duro, se retira de Gaza. Y aquí ya hay el jefe de la autoridad palestina, es Mahmoud Abbas, hace unas elecciones, pensaba que la iba a ganar, pero la gana jamás. Este Mahmoud Abbas era de Fatah. No consiguen entenderse. Hay una pequeña guerra civil, sobre todo en la franja de Gaza. Y sí, otra vez, palestinos matando a palestinos. Provoca la muerte de miles de palestinos. Al final en Gaza gobierna Hamas y en Cisjordania Fatah. Incluso hay desplazamientos, expulsados palestinos a palestinos, ¿no? Sobre todo de Gaza, gazatíes de Fatah que huyen a Cisjordania. A Gaza e Israel los dejan pasar, no al contrario. Los simpatizantes de Hamas en Cisjordania, Hamas les pide que continúen allí, pues de quinta columna. Y en nuestros días está Abu Mazen. En el mundo islámico, Abu significa padre en este caso Abu Mazen, pues se convierte en padre de Mazen. Bueno, vamos a ver un pequeño resumen, así rapidillo. Prácticamente lo he hecho de cabeza, a ver si da tiempo.
por cronología, pues bueno, como digo, en el menos 1200 tenemos a los filisteos, pueblos del mar, que estaban asentados en Gaza. Luego Abraham, que le prometen, o sea, que va de Mesopotamia a Canaán, la tierra prometida. Un descendiente, Jacob, las 12 tribus, Judá, luego de lo de José, que llega a Egipto y luego ya los libera Moisés. No quiero decir que se fueran todos, siempre había pequeñas comunidades que quedaban allí. Luego lo de Sansón, después David y Goliat, Salomón, el templo de Salomón, en fin, los babilonios, los persas. Y luego ya llegaríamos más o menos al menos 100 a Herodes y los romanos. El cristianismo, como dijimos, una secta del judaísmo, con Simón Celote. Y pues cada uno escribe su historia omitiendo lo que le interesa. Luego ya en el 450 los romanos nombran a todo el territorio como Palestina para vengarse de los judíos, ¿no? Antes se llamaba Judea, pero como habían guerreado con ellos y eso, pues luego ya llegarían los bizantinos, en el 620 Mahoma, los califatos, después las cruzadas, el último rey cruzado, como dije muchas veces, era Balduino IV el leproso, que era descendiente franco. Luego le gana el kurdo Saladino, en 1185. Y por tanto Jerusalén se convertiría, a partir de ahí sería islámica. Y luego ya en el 1517, la batalla de Ridanilla, el Imperio Otomano toma las 3 ciudades sagradas, Meca, Medina, Jerusalén, y por tanto heredando el califato. Bueno, pues quitando Sansón y David y Goliat, ¿no? Aquello de muera Sansón y todos los filisteos, Sansón que era judío, David y Goliat, David judío, Goliat filisteo. Pues no hay más conflictos judío-palestinos hasta prácticamente la matanza de Hebrón en 1929, ¿no? Entonces, pues, digamos que ahí, que sí, de otra índole sí, pues cristianos y musulmanes, o cristianos y judíos, en fin, que eran las dos religiones rivales, pero están ahí, pues prácticamente casi 2000 años que no hay este problema, vamos. Luego ya en 1906 los intelectuales árabes se preguntan que si hacen, después del Imperio Otomano, que ya estaba agonizando, si hacen un Estado, ¿quién sobraría allí? Luego también en Europa empieza el movimiento sionista, las migraciones de judíos a Palestina. Hay que decir pues eso, que este movimiento sionista era más bien en Europa, ya que las minorías judías de Palestina eran campesinos sin tales pretensiones. Hay que decir también que antes de la Gran Guerra, Alemania se asocia con el Imperio Otomano para que haga la puñeta a las colonias inglesas, Pakistán, India, etc. y joderle. Y también que se vean obligados a mandar tropas y aliviar los frentes con Alemania, ¿no? Entonces, claro, también el fallo está en que el Imperio Otomano entra al trapo. Si a lo mejor no entra, pues hubiese continuado, ¿no? Y más o menos pues allí convivían durante todo el Imperio Otomano. O sea que después de Saladino llega el Imperio Otomano hasta que agitan el avispero los ingleses, o sea que ahí hay 700, 800 años también sin problema. En 1915 los británicos negocian con los árabes, en el 16 con los judíos, traicionan a los dos, luego el acuerdo Sykes-Picot de
ya después del fin de la Gran Guerra se crean las áreas de influencia. Francia se queda con lo que es hoy Siria y Líbano, Inglaterra con lo que es hoy Jordania y Palestina. Aquí, como ya dije en su momento, el Kurdistán, que había colaborado con los aliados, se lo reparten en Lausana para congratular a los turcumanes, a los turcos. Como dije eso, bueno, si me queda tiempo luego hablaré un poco. Pues bueno, ya se inicia aquí el malestar en la zona, y ya la oleada de migraciones judíos a la misma, que del 16 pasa al 30%, el terrorismo por las dos partes, sobre todo en contra de Inglaterra, porque ven que el mandato británico no tiene futuro. El gran atentado del Hotel Rey David, donde están los mandatarios británicos, mueren 90 personas, y a partir de ahí ya pues se dan cuenta de que han removido un avispero, le pasan la patata caliente a la ONU, se crea el Estado de Israel y se iba a crear también el Estado palestino, pero los colegas de la Liga Árabe, pues Egipto se queda con Gaza y Cisjordania se la queda Jordania. El mundo árabe no es disonante, o sea, no es una piña. En el 48, por tanto, la guerra de Israel con la Liga Árabe, pero como ya dije en su momento, fue una mera propaganda. Estos países mandaban voluntarios que les molestaban en cada país. Eran Yemen, Arabia, Siria, Egipto, Jordania, en fin. Luego ya llegó Nasser, nacionalizó el canal de Suez. Inglaterra y Francia se unen con Israel en el 56 y consiguen el Sinaí, pero Estados Unidos los mandó retroceder. Esto fue la guerra de 9 días o del Sinaí en el 56. Ya en el 67 llegó la guerra de los 6 días, en la que ya Israel toma Gaza, toma Cisjordania, se queda con los altos del Golán de Siria, y aquí empieza ya la figura de los territorios ocupados. Luego, una cosa que nunca se dice, en el 71 hay una pequeña guerra civil del territorio de los ejércitos jordanos contra la OLP, o sea, jordanos matando palestinos, porque ya llegó un momento en que los palestinos crecieron demasiado y ya estorbaban en Jordania. Los expulsan de allí, pasan por Siria, no los quieren y al final llegan al Líbano, que es más multiétnico. Luego llegaría en el 73 la guerra del Yom Kippur, donde Siria y Egipto esta vez atacan ellos, puesto que en los 6 días atacó Israel, pero esta vez Israel se esperó para no dar esa mala imagen internacional. En fin, y nueva derrota árabe, que esto creó la crisis del petróleo de los años 70. Luego llegaron los acuerdos de Camp David, donde Egipto ya era paz por territorio. Egipto con Anwar el Sadat, el primer país árabe que reconoce a Egipto, que reconoce a Israel a cambio del Sinaí. Después ya Jordania, y después ya los acuerdos de Oslo, como hemos visto, donde se crean los 3 tipos de territorio, el A, el B y el C, que ya lo hemos explicado. Y en fin, todo se complica. Luego llega la revolución de los ayatolás, la caída del imperio persa, y esto les da por también financiar terrorismo de Hamas, de Hezbollah, en fin. La primera intifada en el 87, de jóvenes entre 15 y 20 años que siempre han estado sometidos en territorios ocupados, entonces ya se rebelan tirando piedras, en fin. En el 2000 la segunda, porque Arafat no controla su terrorismo ni su gente. Y en 2006 una pequeña guerra civil entre Hamas y Fatah, que al final se divide en Hamas se queda en Gaza y Fatah en Cisjordania. O sea que, como digo, el mundo árabe pues es disonante. O sea. Y con garantía de devolución de 14 días. AutoHero.
En fin, desastre total, y sí podemos decir que aquí la culpa total prácticamente yo se la echaría a los ingleses, aparte de que removieron el avispero en su mandato. Antes habían traicionado a las dos partes, seguramente también tenían grande influencia en la ONU, o sea que la manejaban ellos. Así que jugaron a aprendices de brujos. Y si eso... sí, esos que llevan el paso cambiado, ¿no? Que todo el mundo va por la diestra y ellos por la siniestra. Ellos que nos pirateaban el oro en el siglo XVI, XVII, XVIII. Que sí, que nosotros cobrábamos la quinta parte en impuestos, pero bueno, también tuvimos 300 años de mestizaje. Ellos ni se mezclaron y encima los tenían tan asfixiados que en menos de 100 años se les rebelaron y se independizaron, ¿no? Sobre todo gracias a nuestro prodigio malagueño Bernardo de Galvez. Y sí, nosotros, si no llega a ser por Napoleón o por Godoy, pues aún no se pondría el sol en el imperio. Bueno, esto es más o menos coña. Pues nada, adiós. Bueno, sí, me ha quedado un poquillo, y es que mi amigo Cheván, el del bar de abajo, que es kurdo, sirio, pues eso, vamos a estar así hablando por encimilla. Kurdistán, que es rico, tiene petróleo, pero como para suministrarse a sí mismo. El que más tiene son los kurdos iraquíes. Los kurdos sirios para autoabastecerse, pero sí es rico en agricultura y hay como 1 millón de yizid, una religión muy antigua, como unos 100.000 judíos, pero estos ya se fueron a Israel, unos pocos cristianos, pero mayormente musulmanes. Chiitas en Irán, sunitas en Irak, sunitas en Siria también. En fin, pues nada, espero que hayamos aprendido. Y ya pues hasta el siguiente, que como dije será Cuba.